No me miren así. Sé que llevo años prometiendo esta serie de videos. Lo han esperado durante mucho tiempo, más aún los donadores. Pero ya estamos aquí. Y qué mejor disculpa que cumpliendo mi palabra de una forma satisfactoria. Aprovechando el hype por Stone Aprovechando el hype. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Ok. Con satisfactoria me refiero a que el video será, como acostumbra mi estilo, muy cargado en análisis y lógica, no en confirmar el sesgo de nadie. Si eres nuevo en mi canal, debo decirte que aquí encontrarás opiniones muy impopulares sobre JoJo. Sé lo ruidosa que es esta fanbase a veces, así que desde ya están advertidos. No considero a JoJo's Bizarre Adventure como una obra perfecta, y esta tiene bastantes cosas que son criticables. Que esto no se malinterprete como que la franquicia no me gusta, y de hecho, Hirohiko Araki es una inspiración para mí. JoJo no tiene por qué ser una obra perfecta. Entre lo imperfecta que es, tiene su gracia. Considero que Araki es un escritor y dibujante muy inspirador. Como dibujante, incluso en sus peores momentos, es alguien muy dedicado, y como escritor es valiente, pues muchas veces toma rutas poco convencionales y arriesgadas. Hacer una serie en donde cada tanto se cambia de protagonista viene con sus riesgos. Y, de hecho, hay otras series que lo han intentado y ni de cerca han explotado al mismo nivel de popularidad o calidad. Hacer una serie en donde la temática y el tono cambian es incluso más arriesgado, pues uno crea una base de seguidores a través de fórmulas y clichés. Y, aunque ingeniosamente JoJo sí que tiene su fórmula y sus clichés, el tono y temática de la obra se cambia cada tanto, algo que, de ser otro autor, ya habría alienado a gran parte de sus lectores. Muchos critican la falta de innovación en las obras, pero lo cierto es que los lectores más casuales se quedan siempre por un sentimiento de familiaridad. JoJo se arriesga con esto, así que bueno, puntos por ese lado. Y eso es lo que me encanta sobre JoJo. Uno puede tomar una página de Phantom Blood, otra de Stone Ocean, y alguien que no sepa mejor jamás adivinaría que son de la misma serie. Es este nivel de experimentación la cual encuentro inspiradora, y no voy a pretender que JoJo no tiene tropos típicos del shonen o el anime, pero siempre hay algo atípico por encontrar en alguna parte de JoJo. No hay otro anime como JoJo, y no hay otro autor como Araki. Es de notar que hasta marcas italianas de renombre les atrae la idea de trabajar con este señor. Es alguien que con buena razón ha inspirado a varios. Su trabajo es fácilmente identificable, memorable, tiene un estilo inconfundible, incluso entre las variaciones que este tiene. Y su filosofía para progresar eventos no es precisamente predecible. Es por todo esto, por lo que Phantom Blood, la primera parte, resulta tan curiosa. Para hacer una serie con una enorme popularidad, prestigio y longevidad, es curioso mirar en retrospectiva que la parte 1 de esta serie no tiene tan buena reputación que digamos. Al principio pensé que su recepción era algo moderno y sobre el cómo se percibe esta clase de tropos al día de hoy, pero mira que hasta Araki reconoce que la parte 1 siempre fue una especie de oveja negra en la revista. Lo ha escrito incluso en libros. Incluso en ese entonces, la parte 1 era recibida con cierta indiferencia. Con esto dicho, cabe aclarar una única vez que, de aquí en adelante, estaré reseñando la versión manga de JoJo. El anime tiene sus diferencias considerables, pero honestamente no son nada sustancial que afectan la nota final. Hay cosas en las que el anime no le hace justicia al manga, pero definitivamente, otras son más disfrutables en el anime. Supongo que también vale la pena aclarar esto debido a que Phantom Blood es de hecho uno de los ejemplos más drásticos de dicha adaptación. De 47 capítulos de manga a solo 9 episodios de anime. Considerando que esta es notablemente la parte menos popular, supongo que el estudio lo vio como un sacrificio necesario para llegar más rápido a las, según ellos, mejores partes. Y aprovechando que hablamos de temas de adaptación,
hablaré sobre el arte. Está bien. Digo, está pasable. Es un poco difícil juzgarlo porque, por un lado, tiene un montón de errores anatómicos y de perspectiva, momentos en donde una extremidad o una cabeza son muy grandes o muy pequeños. Se nota mucho que Araki estaba deseoso por copiar el estilo ochentero de hombres mamados hollywoodenses como Hokuto no Ken, pero aún no le agarraba el hilo a dibujar a este tipo de personajes. Digo, con Irene, que es una mujer delgada, estas cosas no le pasaban. Pero por el otro lado, joder, es que mira ese entintado. La verdad es que maquilla muy bien los errores mencionados, es muy detallado y pega bien considerando que es una obra sobre vampiros y cosas siniestras. La verdad que es lamentable lo de los errores mencionados, pero el nivel de detalle es tan preciosista que podría dar el brazo a torcer para decir que mínimo es presentable. De que están sus paneles cojonudos, sí, es un hecho. Pero veamos. Phantom Blood es la historia de la crianza e inevitable enfrentamiento de dos personajes, Jonathan Joestar y Dio Brando. Uno siendo un caballero honorable y el otro siendo una escoria tramposa que solo busca el poder. Eso es básicamente todo. Es un conflicto muy simple, muy directo y no tiene mucho que escarbarle. Uno se pregunta incluso si esta fue realmente planeada, como la obra maestra de Araki desde un principio o si ocurrió por accidente. Es, en esencia, una historia clásica, tan clásica como los relatos bíblicos o griegos, del bien contra el mal, hombre bueno contra hombre malo, con sus detalles curiosos que le dan el epíteto de bizarro a la obra, pero al final y al cabo, sí, en esencia es eso. Lo que sí puedo decir es que entre tanto meme y palabrería que hay en el fandom, casi que se simplifica más y más la imagen de Phantom Blood. Me explico. Por ejemplo, he mencionado que Jonathan es un caballero honorable, bueno, buenoso, de buen corazón, puro, de nobles intenciones y que no mataría ni a una mosca, excepto que no lo es tan así. Y de hecho, el manga, más que el anime, muestra cómo Jonathan es de corto temperamento, golpearía a alguien con poca provocación, así como el que también es muy orgulloso y pensaría en sí mismo como un superior respecto a algunos de sus oponentes. Con esto no quiero decir que Jonathan es en realidad un personaje muy complejo, pero hey, es menos unidimensional de lo que le dan crédito a mi ver. Dio es precisamente un personaje malo maloso y completamente irredimible, pero el manga, más que el anime, intenta justificarle hasta cierto punto, detallando en lo vil que era su padre. Y yo pienso que la adaptación de anime pierde bastante omitiendo esto. Vamos, que Dio es un personaje muy importante y que va a ser recurrente para la obra, ¿y no muestras esto? Vamos, que Dio es tu típica excusa freudiana de villano, pero y hasta te da una insinuación sutil de que este ambiente moldeó su personalidad. Así como que es el hecho de que fuera transferido a una mansión con una mejor vida por haber asesinado a su propio padre, lo que le hizo pensar que hacer trampa y ser inmoral le recompensaría en la vida. Vamos, un trasfondo. Es algo. Esto es más tarde subvertido por uno de los personajes, sin embargo, quien le dice que él no es así por su padre, sino porque nació siendo un mierdas. Pero creo que ayuda a que la historia te lo deje ambiguo. Sea cual sea el caso que prefieras, Dio sigue siendo un villano carismático que mueve la trama. No se le quiere precisamente porque sea profundo, sino precisamente por eso. Tiene presencia, comportamientos excéntricos y exagerados. Y sí, pienso que es el hecho de que sea el activo lo que lo hace a menudo resaltar más que Jonathan. Dio es definitivamente más interesante en la primera mitad que en la segunda por esto mismo. Me pareció especialmente curioso cuando aparece bebiendo alcohol y renegando de su padre. Es un raro momento de debilidad en la que no volvemos a ver al personaje. Y este es un criticismo que Jonathan tiene, bueno, como personaje. Es bastante pasivo. Por la mayor parte de la historia, él nunca la está dirigiendo. La historia lo mueve a él. Y por ende, no es su personalidad o su arquetipo lo que es el problema, sino que es reactivo a las situaciones. Un personaje que no es dinámico en su actuar y por ende queda opacado ante el villano. En pocas palabras, no se desarrolla con su entorno. Jonathan se pone más interesante cuando es él quien está buscando a Dio.
Pero aún en esas no son sus decisiones las que cambian el curso de la historia, es simplemente un tipo caminando en una hipotética mazmorra encontrando jefe tras jefe por derrotar. Uno puede tener un personaje que es un noble caballero, que es justo y tiene compasión, y aún en esas hacerlo un buen personaje, por el cómo interactúa con otros personajes o por el cómo acciona en el mundo en el que se encuentra. En este sentido, sí, Jonathan es muy básico. Y hablando de interacciones, estas no son muy marcadas o interesantes tampoco, y se siente como que el resto de personajes existen como pivotes argumentales. Erina para motivar a Jonathan, Speedwagon para acompañar a Jonathan luego de una exagerada evangelización, Zeppeli para enseñarle a Jonathan, y el ejemplo más exagerado de esto es el mismo padre de Jojo, quien nunca le puede creer en nada a su hijo por razones tontas, y por muy obvia que sea la situación. Vamos, que Jonathan es un niño bien portado, ¿por qué dudas tanto de él? Dejándonos con una relación en la que nos dicen que se aman, pero nunca nos demuestran que lo hacen. Siempre que nos muestran esta relación es para acentuar que George Joestar no confía en Jonathan Joestar. Nunca los vemos compartir algún momento de afecto y, por ende, la gran motivación final para derrotar a Dio, la muerte de su padre, se siente un tanto como excusa. Simplemente el lector no lo siente. Para el momento en que Jonathan está peleando con Dio, ya para este punto nos importa un carajo su padre y lo tenemos bien olvidado. A este roster seco de personajes puedes añadir que los antagonistas a enfrentar, salvo por Dio, no son memorables en ningún sentido de la palabra, y la obra hasta saldría ganando si Dio fuera el único enemigo a enfrentar, por lo que, básicamente, obtienes una historia en la que solo Dio y Jonathan existen como personajes reales. Parte de lo que ayuda a aliviar un poco toda esta mala escritura es el cómo en momentos no sabes si algunas cosas son irónicas o están escritas así a propósito para darle el nombre de Bizarre en el título. La forma en cómo Speedwagon, un delincuente sin escrúpulos, no solo decide dejar su vida criminal para volverse en un acompañante ejemplar de Jonathan, sino que además se vuelve un magnate con una fundación que ayuda a todo el linaje de los JoJos. Es algo tan ridículo y tan exagerado que uno no puede evitar pensar que está escrito así precisamente para el factor cool y para que esto cale alguna gracia. Entre todos estos personajes sin mucha motivación, realmente ayuda al disfrute que el maestro golpee una rana o brinque de puntita sobre el agua. Y Speedwagon tiene una gran fascinación por recordarnos el peso y la altura de Jojo por razones. ¿Y qué onda con todos esos amigos random que se le unen a Jonathan al final para pelear contra Dio? What the fuck, literalmente salen de la nada. Así que, en cierto sentido, es como si estuvieras viendo la más básica y estereotípica de las historias de la época, cargado con ciertas dosis de ironía y un final inesperado para el tipo de historia que es. Y no es como que no tenga sus momentos de extraña sutileza aquí y allá. Tener una historia en donde un envidioso se incorpora en la vida de un niño malcriado que se volvería modelo, así como el cómo este envidioso le superaría en todo y se ganaría el favoritismo de su padre, dan para una gran introspección psicológica, si es que estuviéramos hablando de otro tipo de historia, claro. Así que, con todo esto dicho, al final nos quedamos con un 5 de 10. Y seguramente te estarás preguntando por qué si he estado hablando tan mal de esta obra todo este tiempo. Y bueno, lo que pasa es que, pese a algunas anatomías extrañas, el arte, bueno, cuaja. La historia, aún en su versión manga, no dura mucho para quemar aún más sus elementos. Y, de hecho, la obra tiene mucha creatividad y muchos mensajes buenos al transcurso de esta. Mensajes sobre el honor, la traición, la envidia, el sacrificio, algo que la obra no arruina y hace particularmente bien. Es difícil identificar cuando algo se supone que sea cómico y cuando no, pero hey, lo dejaremos en que es una obra mediocre que tiene cosas muy interesantes, ejecuciones atípicas con varios defectos notorios. Aún en esas, por el factor de si no sabes qué es irónico y qué no, igual diría que con eso se puede encontrar cierto disfrute, y por ello, no recomendaría a nadie saltarse la parte para llegar a otra. Ciertamente no es lo mismo ver JoJo en desorden
pese a su inicio algo amateur. Acompáñenme la próxima vez, en la que hablaré sobre nazis robóticos contra aztecas semidesnudos. Ya puedo ver un video muy intelectual saliendo de eso. What's easy, honey? You ain't gonna break the mold.